Listo. Entonces, habíamos quedado, bueno, nuevamente seguimos aquí, donde habíamos quedado prácticamente, hemos terminado el capítulo 1 de la primera carta de Juan, donde quedamos en el capítulo, en el versículo 10, ¿cierto? Donde la semana pasada estuvimos mirando un poco acerca de lo que significa la palabra luz, ¿no? Que vimos que la palabra luz, tanto en griego, que es phos, y en hebreo es or, no era algo como tangible, ¿cierto? Como lo perciben nuestros ojos hoy en día a través de una bombilla eléctrica, de un foco, de lo que hay en nuestro hogar o de lo que hay a su alrededor, incluso la pantalla del celular, todo esto que emana luz como tal, sino que va mucho más allá de una connotación espiritual, ¿no? Y se trata, pues bien lo decíamos, de una verdad o de una, sí, una verdad espiritual que literalmente proyecta a Dios hacia el ser humano, ¿cierto? Que eso es lo que se conoce como la luz proyectada hacia nosotros, siendo prácticamente el mismo la luz en medio de las tinieblas. Y vimos también que esa luz es la manifestación de la Torah en nosotros, ¿vale? Que hace referencia a la verdad. Y esta luz es la que nos convence a nosotros de qué? De pecado, de justicia y de verdad, ¿vale? Y nos permite también que reconocer su deidad, que Él es nuestro único Salvador y Señor, su sacrificio, llevándonos de qué? Al arrepentimiento de pecado para salvación de vida eterna. ¿Listo? Y vimos también desde la perspectiva del Génesis cómo se configura, cómo se puede implementar todo lo que se ve como el plan divino, listo, que trazó Dios desde un principio de manera espiritual para nosotros, ¿vale? Que por medio de su creación muestra todo lo que hace en nosotros, porque al fin y al cabo nosotros somos de la tierra, somos prácticamente un universo. Si analizamos todo lo que llevamos por dentro de nuestro cuerpo, el cuerpo es un universo increíble por cada detalle que tiene, ¿no? Y es la transformación que hace la luz en nosotros en cada parte de nuestro cuerpo. Y es aquí también donde podemos ver que el Evangelio nos revela, ¿cierto? Que la luz manifestada es tangible. Y pues esa luz prácticamente es Mashiach, porque él dijo, yo soy la luz, la vida y la resurrección, ¿vale? Yo soy la luz del mundo. Es decir, que Yehoshua HaMashiach se manifestó siendo él la luz y la vida, que también lo podemos considerar como nombres de él. Acuérdense que el nombre de él es Hayom, el día, ¿cierto? La luz, también lo podemos considerar como un nombre de él, en este caso. Y algo que literalmente me causó curiosidad un poquito, bueno, y eso lo podemos también ver en el Evangelio aquí con el apóstol Juan. Pero lo que les decía que me causó curiosidad un poquito fue en el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Juan, ¿cierto? Cuando dice, si confesamos, si confesamos, dice así, nuestros pecados, ¿vale? Él es fiel y justo, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados. Vuelve y repite la palabra pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, bienvenida, Paula. Estamos haciendo aquí un recuento, prácticamente, llega este tiempo. Bueno, y dice el versículo 9 de Primera de Juan capítulo 1, que es lo que me causaba curiosidad, que dice, si confesamos nuestros pecados. Resulta que esa palabra, confesar, ¿cierto? Nuestros pecados, especialmente la palabra confesar, es la palabra griega homologueo, ¿cierto? De homologar, ¿vale? Homologueo, que literalmente significa, si ya así de plano, significa decir lo mismo, ¿vale? Es como quien dice, si nosotros decimos lo mismo que Dios dice, ¿y qué dice Dios de nosotros? ¿Cierto? Que somos pecadores, porque aquí estamos hablando del pecado. Si confesamos que no somos, que no hemos cometido pecado, o sea, si decimos lo mismo que dice la Escritura, como dice Romanos, que hemos destituido, que todos pecamos, que no hay ninguno que haya hecho lo bueno, etcétera, ¿cierto? Miramos que estamos dentro de lo que el Rúa nos ha convencido de aceptar y reconocer, porque acuérdense que la obra la hace él. El Rúa se nos dio a nosotros para convencernos. Ahorita vamos a ver qué es el Rúa, bueno, un poquito. Y bueno, y justo, ya que comienza la cita de Shavuot hoy en la noche, si Dios permite, pues la cita de Shavuot tiene mucho que ver, porque siempre se ha relacionado Shavuot con la entrega de la Torá, pero se nos olvida relacionarlos a veces con unos temas bastante importantes, que es el Ruach HaKodesh, ¿cierto? Lo que pasó en esa cita después de que Mashiach ascendió. Entonces, en ese aspecto, familia, lo que yo les digo, pero yo me quito este reloj, discúlpenme que llegan notificaciones y me distraen. No me gusta porque eso vibra en la muñeca, perdón.
Entonces, lo que les digo es que nosotros cuando decimos tenemos pecado es porque no hemos sido convencidos del pecado a través de él. ¿Listo? Porque si uno habla con gente del mundo, la gente del mundo dice, no, yo no tengo pecado, yo no he hecho mal, no he matado a nadie, no he robado a nadie, ya sabemos lo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es él quien nos lleva a reconocer, a decir a través de su poder santo, de su Ruach HaKodesh, que en nosotros que hay pecado. Y ese reconocimiento no es en vano, ¿cierto? Porque va ligado a qué? A la justicia y a la fidelidad, porque él dice fiel es y justo. Ahorita vamos a ver un poquito más en esa parte. Él es fiel y justo, como en nosotros otorgándonos que el perdón y limpiándonos de manera inmediata o progresiva, pero él siempre da la limpieza de forma inmediata. Ah, que cuando nos limpia empieza a hacer un proceso con nosotros para irnos organizando, es diferente, pero él nos limpia de forma inmediata, ya, todo el resto ya es un proceso. Y pues de nosotros también mantenernos así, limpios, ¿listo? Como él nos llama, como él nos hizo, como él, bueno, como prácticamente nos empezó a transformar, nos empezó a trabajar, porque dice que somos hechura de sus manos, ¿vale? Que ya el viejo hombre quedó atrás, como le dice la carta a los Efesios. Entonces, si vamos al capítulo 2, el versículo 1, vamos a leerlo, ¿cierto? Dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ¿listo? Dice así, hijitos, ¿vale? Hijitos míos, estas cosas escribo a ustedes por el propósito de que no cometan, ¿qué? Pecado. Y si por si acaso, ¿vale? Porque esa partícula que aparece ahí como in, ese es como si fuera condicional ese in, obviamente se hace condicional cuando se ejecuta la acción. Por eso dice, si ya se comete el pecado, o sea, por si acaso cometen pecado, dice, abogado tenemos que le pertenece a Abba. ¿Quién es? Yehoshua Hamashiach, el justo. Porque ahí resulta que aparece que la palabra tenemos para con Abba. ¿Ustedes se acuerdan de la expresión que les comenté la otra vez? Que es la expresión griega prostón, que vimos en el versículo 1, el versículo 2, ¿cierto? Que es esta expresión proston patera, que la traducen como estaba con él. Y aquí dice para con él. ¿Se acuerdan que esta expresión prostón patera hace referencia a pertenece a, ¿cierto? Pertenece ¿a quién? A Abba, en este caso. Y aquí lo está diciendo. Dice, porque abogado tenemos, ¿cierto? Tenemos disponible en este caso. Disponemos de un abogado que le pertenece a quién? A Abba. ¿Quién es Yehoshua Hamashiach el justo? Y ya sabemos, como lo vimos bien y nos pasamos casi 2 clases explicándolo, que Yehoshua Hamashiach es el mismo Abba, pero Yehoshua salió de Abba, ¿cierto? Yehoshua Hamashiach, que hay que especificarlo, salió de Abba, ¿cierto? Que es lo que se conoce como el cuerpo de él, para sacrificio, ¿no? Pero es el mismo Dios, solo que vino en una condición disminuida y que pues obviamente hizo la función de sacrificio de cordero. Ahorita lo vamos a ver un poco más. Entonces, pero todo le pertenece a Abba, como dice el apóstol Pablo, del cual fluyen todas las cosas, la fuente, el origen de todas las cosas. Todo salió de Abba. Entonces allí dice, allí diría literalmente, abogado tenemos que pertenece a Abba, a Yehoshua el Sadik, el justo. Ahorita vamos a ver cada detalle. ¿Cierto? Resulta que en este versículo hay varias palabras para abarcar o para profundizar o mirar un poquito a detalle, ¿no? Sin embargo, vemos la primera de ellas, que es la palabra, bueno, dice necesito el tablero aquí otra vez, es la palabra que dice hijitos, ¿cierto? Álvaro Uribe les hijitos, no mentira, pero dice hijitos, ¿cierto? Esa es mi esencia, o sea, perdón, pero bueno, el Señor sabe qué pasa conmigo. Hijitos, ¿cierto? Resulta que esa palabra que aparece ahí como hijitos es la palabra teknion, ¿cierto? Teknion en griego, que aquí está en plural, o sea, como decir hijitos, y la palabra teknon en singular, teknon, ¿cierto? Que es singular.
¿vale? Están en griego. Y que literalmente significan un niño, ¿vale? O una persona que es amada profundamente, ¿vale? No obstante, dentro del contexto, y que vemos se utiliza mucho por los apóstoles y por el mismo Mashiach, este término hace referencia cuando los maestros en aquella época, los griegos y también los de Israel y todos ellos, usaban esta expresión tecnión o tecnon para referirse a los discípulos. Entonces resulta que esta palabra hijitos, que traducen como hijitos, ¿vale? Significa que discípulos. Porque un discípulo es aquel que porta la enseñanza de su maestro, ¿vale? Por eso en Juan 13:33, si quieren, anótenlo allí. Juan 13:33, Mashiach dice, hijitos, ahí está dejando la palabra tecnión, ahí está tal cual, tecnión, ¿cierto? Está diciendo discípulos. Aún con ustedes un poco de tiempo estaré yo. Punto. Bueno, ahí no vamos a leer todo el versículo, ¿vale? Solo estoy dando el ejemplo. ¿Listo? Y resulta que esta palabra tecnón, ¿cierto? Ya es singular como decir niño o hijo, también, se emplea para distinguir a los habitantes de una ciudad como hijos. Por ejemplo, a los habitantes de Jerusalén, si uno lo lee en el libro de Joel, ¿cierto? Se les llamó hijos, o también hijos de Zion. En este caso ya sabemos que Zion hace referencia a Yehoshua HaMashiach, o incluso también a la Jerusalén celestial. Y eso lo tiene que ver mucho con el apóstol Pablo en Gálatas, cuando habla de Zion, ¿cierto? Los hijos de la estéril, ¿cierto? Que habla allí, que serán muchos. Obviamente la estéril en este momento es la Jerusalén celestial porque no se han manifestado los hijos que han de heredarla. Pero bueno, eso es otro tema más ahí, muy bacano, un misterio que el Señor le reveló a Pablo tremendamente. ¿Vale? Los hijos, y acuérdense que hijos significa que herederos, herederos, ¿vale? Ahí está, herederos de. Entonces, también este término tecnón o tecnión se utiliza para utilizar hijos de la luz, hijos de la ira, hijos de las tinieblas, hijos de la obediencia, hijos de la desobediencia, ¿vale? Y los discípulos por, lo utilizaban así para los discípulos hijitos, porque como les digo, el discípulo porta las características de quién, de su maestro. Pero si decimos que somos hijos de la luz, ¿cierto? La pregunta que yo me hacía, que yo hago es, si yo digo yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Un discípulo de Dios mismo, la pregunta es, ¿nos comportamos como hijos? O sea, como discípulos de nuestro maestro. La pregunta que no deberíamos hacer. Nos comportamos como discípulos del maestro. La palabra dice que seamos imitadores de él en todo, ¿vale? En cuanto a su manera de vivir aquí en la tierra. Y esto nos ayuda a distinguir por medio de las obras y los frutos quién es el maestro de la persona, pero primeramente quién es el maestro de nosotros y de los que dicen ser nuestros hermanos que también se hacen llamar hijos de Dios, ¿vale? Porque si esto tiene que ver con portar las características, ¿vale? Y obviamente en este caso del maestro, de lo que le ha enseñado, y si el maestro le ha enseñado bien, bien va a orar, bien va a comportarse. Tiene que verse un fruto, ¿vale? Y de esta manera podemos distinguir cuando decimos, yo soy hijo de Dios, pero bueno, mire sus frutos y mire su obra aquí en la tierra, su comportamiento, si verdaderamente está siendo acorde, ¿cierto? O en relación a lo que Mashiach enseña, a nuestro maestro, si decimos que él es nuestro maestro, ¿vale? Si decimos que él es nuestro Abba, decimos que él es nuestra fuente. Igual a los que hablan que son hijos de Dios, pero hacen las obras de las tinieblas. Entonces es muy fácil distinguir por las obras alguien de quién es la fuente. Bien dijo Mashiach y bien dijo el apóstol no, el Juan el Bautista dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacen mentira, engaño, maldad, asesinato, de todo, desobediencia. Entonces mire que se distinguen por las obras quién es tu maestro, quién es tu padre, quién es tu fuente. Entonces, Juan está diciendo aquí, hijitos míos, discípulos míos, ¿cierto? A los que les está enseñando y a los que les ha enseñado. Y ya sabemos que esta carta es una carta que no tiene un destinatario como tal, sino que los destinatarios es cualquier creyente en Yehoshua HaMashiach. Entonces, nosotros somos discípulos de
Juan, podemos decirlo de esta manera, ¿vale? Estamos estudiando su carta, esas cartas que él dejó escritas por revelación de Yehoshua HaMashiach, que al fin y al cabo salimos siendo discípulos de nuestro gran maestro, ¿vale? Porque Juan también era discípulo del Señor. Miren cómo todo conecta, es bonito. Entonces, y es interesante, porque también hay una palabra griega que se utiliza para niño, y esta palabra es pais, ¿cierto? Que es la palabra pais, y la palabra paidión, o sea, pais así. Pais, no país, sino pais, creo que es pais así. Paidión. Paidión, ¿cierto? Que literalmente significa niño, ¿cierto? Un niño o un joven varón, ¿vale? Pero que tiene la connotación de ser siervo. Siervo que en hebreo sería na'ar. Na'ar. Siervo, ¿vale? Entonces, cuando el Jeremías, creo que dice el profeta Jeremías, siervo fui, ve, niño, joven era yo aún, ¿cierto? Está diciendo siervo, es porque aparece la palabra na'a, ¿cierto? Siervo, era del Señor. ¿Vale? Entonces, mira que si analizamos estas palabras dentro del ámbito espiritual, ¿cierto? Que como las trata el Evangelio, no se refieren tanto a la literalidad, ¿listo? En este caso, sino que pues obviamente con el conocimiento y con el concepto, como se los he dicho a ustedes, cada vez que leamos la escritura, bueno, tomémonos el tiempo, bueno, digamos, aprendí este concepto, me fue enseñado este concepto, y aquí se me aparece esta palabra, entonces, ¿cómo voy a empezar a aplicar esta palabra acá? Porque de esa manera, cuando empezamos a aplicar los conceptos en la escritura, se los digo por experiencia, la mente se empieza a abrir aún más y empieza a comprender muchas más cosas desde otras perspectivas y no es la perspectiva literal. ¿Listo? Eso es importante entenderlo, ¿vale? Entonces, resulta que ya por ese versículo entendemos que dice la palabra hijitos, ¿cierto? Discípulos míos. Estas cosas les escribo a ustedes, ¿para qué? Para que no pequen. Aquí viene otra palabra, ¿vale? La palabra hamartón. Bueno, la palabra griega, hamartón, ¿cierto? La palabra griega, hamartón, que en pocas palabras se usaba en el ámbito griego, hamartón, ¿vale? Se usaba en el ámbito griego, que eso es lo que traducen como pecar, ya les digo la palabra en hebreo. El ámbito griego la utilizaban ¿para qué? Para los arqueros eran los que tiraban flechas, ¿cierto? Los que tiraban flechas cuando erraban al blanco, cuando no le daban al blanco, ¿vale? Le decían hamartón, que eran los que cuando no le apuntaban y no le dabas al punto que debías darle, valga la redundancia, ¿listo? Entonces lo calificaban de esta manera, erró, cometió un error, o sea, de forma involuntaria, bueno, o sea, de alguna forma, no se concentró. Entonces, resulta que esta palabra en hebreo es la palabra hatá, ¿listo? En hebreo es hatá, que aparece mucho, que es la que hablan de pecado, hatá, pecado, hatá. Y que esta palabra hatá hace referencia a errar. Colocamos aquí, bueno, estas dos, hace referencia a errar, desviarse del camino, ¿cierto? Perder el objetivo. Perder el objetivo, ya sea, pero perder el objetivo no para siempre, ojo, eso valga la aclaración, no para siempre, ¿no? Porque puede ser incluso por un error involuntario, ¿vale? Puede ser por olvido, por descuido o por ignorancia, ya que no se tiene en cuenta muchas veces lo que es sagrado. Pero en todo caso, ha ido en contra de una mitzvah, ya sea activa o restrictiva. Sin embargo, sabiendo que ya hemos sido perdonados y limpiados a través del sacrificio de nuestro Yehoshua HaMashiach,
muchas veces por nuestra condición humana, pecaminosa, ¿cierto? Podemos cometer un error. Es normal, sí, no debería, pero porque aquí el apóstol Juan dice, para que no pequen. Lo correcto sería no errar, no seguir errando, no seguir pecando. Pero si llegásemos a errar, ¿cierto? Lo que está diciendo, porque pues hombre, estamos en naturaleza humana, pecaminosa y podemos cometer un error. Cuando pase esto, no deberíamos ser tan trascendentales. ¿En qué aspecto? Ya que algunos errores en sí no tienen una explicación como tal. Porque, ¿cómo así? Porque si ni siquiera el mismo Señor nos explica el error, aquí ya voy a ir a qué me refiero, ¿cierto? Lo que nos pide el Señor cuando cometemos o infringimos una norma de la Torah es inmediatamente a que nos llama a que nos pongamos a cuentas con Él, a paz, a saldar esa deuda inmediatamente, que eso es lo que se conoce como el periodo de gracia en que estamos. Y ese periodo de gracia lo tenemos los hijos de Él, ¿vale? Ese periodo de gracia lo tenemos los hijos, porque cuando tú eres llamado, eres redimido por Él, tienes esa gracia de que hasta que Él venga, tienes esa oportunidad de que si cometes un error, el Señor te pongas a cuentas con Él, a paz con Él, para que sigas estableciéndote y sigas haciendo la voluntad de Él, porque también nos puede pasar. ¿Listo? Eso es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, eso sí quería aclarar un poquito, porque a veces nos damos mucho garrote con un error, cuando pecamos, listo, sí, no es que tampoco, hay alegre pequé, no, 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 pero tampoco le dé tanta trascendencia al tema, porque eso nos frustra y no nos permite avanzar. ¿Qué sacamos con, o sea, una cosa es analizar y decir, bueno, ¿cómo cometí este error, hermano? Tengo que evitar, esto me lo hizo cometer, voy a evitar esto entonces, voy a evitar esto lo otro, pero no te quedes ahí porque quejándote no vas a solucionar nada, es la realidad, no quejándose no va a solucionar nada. Entonces, esto es lo que se conoce como pedir perdón o que el Señor te conceda el arrepentimiento nuevamente. O sea, arrepentir. No, es que una vez que nos concede el arrepentimiento, lo que tenemos que es pedir perdón y obviamente volver a él. ¿Listo? Porque ya nos ha dado ese periodo de gracia en que podemos hacerlo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la mitzvah o el mandamiento de no comer cerdo. Es muy claro, ese mandamiento, no comer cerdo. Ya está, punto. Y a pesar de conocer las condiciones actuales, gracias a la ciencia, del por qué no es bueno comer cerdo, ¿cierto? Por una cantidad de problemas que trae, y tú como creyente no deberías consumirlo ni tener contacto con ese animal después de muerto, o sea, no deberías, es un animal inhabilitado por Dios, pero no deja de ser bueno. Una cosa es que sea bueno y otra cosa es que no sea apto para consumo. Eso es diferente, ¿no? Porque a veces dice, ay, pero no todo lo que, ¿acaso la palabra no dice que todo lo que Dios hizo es bueno? Sí, es que nadie está diciendo que lo que hizo Dios no es bueno. Pero una cosa es bueno y otra cosa es apto para consumo, que es totalmente distinto. ¿Vale? Y está en Levíticos 11, no comerás cerdo. Entonces, un ejemplo, en esa época no tenían la tecnología que tenemos ahora de descubrimiento de ciencias, de, por ejemplo, mirar el ADN, mirar cada detalle del cerdo, las glándulas, una cantidad de cosas para decir el animal no es bueno para consumo, ¿cierto? Sin embargo, lo venden. Y resulta que la gente que hacía, hombre, obedecía. Y si llegase a cometer el error, un ejemplo, por X o motivo comer cerdo, pues no se ponían a poner a buscar como hoy en día hacen muchos creyentes queriendo justificar el comer cerdo, ¿no? Y te dicen que no, que la visión del manto de Pedro, que no sé, que no, eso no tiene nada que ver, no mezclen las cosas. Pero, ¿vale? Porque el Señor no cambia lo que ya estableció y lo que ya dijo, ¿vale? Porque el ser humano no tiene en absoluto ninguna potestad, ¿cierto? Para santificar lo que no es santificado, ni para, vamos a decirlo así, desantificar lo que ha sido santificado, ¿cierto? Lo que es y lo que no es, punto. El hombre no tiene esa capacidad para ir a torcer o ir a cambiar los mandamientos del Señor. ¿Mm? Entonces, ahí lo vemos desde esa parte. Entonces, si cometiste el error de comer cerdo, hombre, Señor, perdóname, tengo que fijarme más. Esto fue en este restaurante, no me fijé con la carne, me dieron esto así, me dieron esto. Ya, vale, ya. No se ponga atrás en, ay, pero es que yo tengo que ponerme a pensar por qué el Señor pide que no coma cerdo, porque es que el Señor me dice que esto. No, si yo no te está explicando nada, simplemente no hagas y punto. Ya tú tienes que obedecer. ¿Mm? Entonces, lo que sí debemos hacer
es estar atentos todo el tiempo. Lo que traducen como guardar en la Biblia, ¿cierto? Shamar, es realmente debería traducirse como vigilar. Cada vez que usted dice guardarás, es vigila, está atento de. Un vigilante está atento todo el tiempo, ¿no? Debemos estar vigilantes a los mandamientos ¿de qué? Del Señor. Hasta ahí claro, ¿no? Estamos claros con el primer versículo porque estamos desglosando cada palabra y es bueno ir analizando esas palabras para poder ¿qué? Conocer los conceptos y acercarnos, ahí estamos ahí, acercarnos pues para poder comprender mucho más. Por otro lado, familia, ¿cierto? Tenemos que lo que dice ahí como que, y si alguno, y en caso de que alguno cometa pecado, ¿cierto? O sea, erre, ¿vale? Perdón, R, listo, abogado tenemos o disponemos que pertenece a Abba. Resulta que ahí traducen la palabra abogado, listo. Resulta que esa palabra que aparece ahí, la cual han traducido como abogado, es la palabra paráclitos, ¿vale? En griego. El paráclitos. ¿Qué es lo que conocen como qué? Como abogado, que lo han traducido como abogado. Y resulta que la pregunta que siempre nos debemos hacer cuando nos encontramos algo es, ¿qué es paráclitos? ¿Vale? Y primero hay que entender que la palabra está en voz pasiva. ¿Cómo así? Es decir, que un paráclitos es cuando alguien es llamado o convocado para ayudar. ¿Listo? Paráclitos está en voz pasiva es cuando alguien es llamado o convocado para ayudar. Y resulta que esta palabra se divide en dos. Paráclitos, perdón. Y ahí sale la palabra caleo. Ya vamos a ver una cosa, ¿no? Resulta que la palabra para hace referencia a con, desde, junto a. ¿Listo? Y resulta que aquí la palabra clitos, que sería de la palabra caleo, ¿vale? Caleo, ¿cierto? Acá en griego también esta palabra caleo es lo que tiene mucha relación, que significa llamar. Llamar, convocar. Y como la palabra está en voz pasiva, como les digo, alguien que es llamado a estar junto a alguien. ¿Listo? Alguien que es convocado a estar junto a, ¿vale? Y resulta que la palabra paráclitos tiene que ver con la palabra paracaleo. Es esta palabra paracaleo. Paracalos, ¿crees? Paracalo, perdón. Paracalo, ¿cierto? Que es la que traducen como exhortar. No comúnmente traducen como exhortar. Y exhortar, paracalo, sí. Y exhortar lo tomamos siempre como un regaño, ¿no? Dar un regaño. Y no es así. Exhortar no es dar un regaño. Exhortar es llamar a mi hermano y si mi hermano cometió un error o mi hermana cometió un error, ya saben en qué me estoy refiriendo al ámbito espiritual, yo debo estar en la capacidad de hacerle ver el error, pero asimismo consolarle, ¿cierto? Porque tiene que ver con el consuelo y ayudarle en esa situación, ¿vale? Ayudarle, no es simplemente regañar, no, es que lo va a exhortar, no va a regañar, no, es que exhortar no es regañar, exhortar no es regañar, exhortar literalmente es consolar a alguien, en este caso que está en una situación crítica o difícil, ¿vale? Si es por el pecado, pues bueno, tú lo que haces es ayudarle y decirle, mira, pasó esto no está bien, pero lo que tienes que hacer es esto, ¿vale? Y ayudar. Eso es, porque esto es lo que es el paráclitos, el que es llamado a ayudar, y ya vamos a dar muchos ejemplos de eso. ¿Listo? Entonces ya sabemos que exhortar no es regañar, como tal. Y el punto de la palabra
Paráclitos, ¿listo? Lo podemos cerrar más como alguien o aquel que es convocado a su lado, o sea, al lado de la otra persona. Y especialmente en la ayuda de un juicio. ¿Y ayudar a quién? Pues hombre, al que cometió el error y al que está en el tribunal en ese momento de juicio. Por eso lo relacionan con abogado, como el defensor, ¿no? ¿Sí me van a entender? Pero en este caso, para ser más certero, el paráclitos es el amigo, así, el amigo que va a ayudar a otro. El amigo que va a ayudar a otro. Y nosotros somos amigos de Dios, dice la Escritura. Entonces, en este caso, es alguien que aboga por la causa del otro ante un juez de un tribunal. Vamos hasta ahí, ¿no? Hay espacio para que me sigan comprendiendo. Y resulta que hay algo muy interesante, porque el Talmud y el Targum arameo, ¿vale? Que ya sabemos que son literaturas judías, toman prestada la palabra griega paráclitos, ¿cierto? Y la transliteran al hebreo, ¿vale? Y la cual sería, obviamente, lo que hacen es transliterar, coger la palabra y en letras hebreas lo que hacen es transcribirla y sin cambiar el significado. Entonces, en hebreo es praklit, ¿cierto? En hebreo sería así, praklit, ¿vale? Eso sería hebreo. Y en arameo sería praklita, 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 ¿vale? Praklita. En este caso, en arameo, esto es arameo. Lo más curioso de esto, ¿cierto? Es que la usan con este significado, no se lo cambian. Y resulta que este significado, esta palabra, el paráclitos, y obviamente lo transliteran al hebreo y al arameo, lo relacionan mucho con un versículo que hay en el libro de Job, capítulo 33, versículo 23. Y resulta que, vamos allá, Job, por favor. Vamos acá pues a colocar aquí un momentico para que escriban. Listo. Listo, y si no en el video, ahí ya está. ¿Vale? Que queda grabado. Resulta que cuando si vamos a Job, por favor, al libro de Job, capítulo 33, ¿listo? Capítulo 33, versículo 23. Yo, en lo personal, me puse a leerlo todo y me encontré unas esencias y unos apuntes en ese capítulo de una manera increíble, en donde el versículo 23 que cita el Targum y el Talmud, ¿vale? Yo lo relaciono con una profecía a Yehoshua HaMashiach, ya que estamos hablando del Paráclitos. ¿Listo? En este caso. ¿Por qué? Porque cuando leemos todo el capítulo 20, el capítulo 33, dice que Eliú censura a Job, ¿vale? Resulta que Eliú, me gustaría que lo leyéramos, el capítulo 33 rápidamente, porque aquí muestra algo maravilloso de la obra redentora que hace el Señor, y este capítulo yo lo veo como una profecía, literalmente, una profecía que fue a través de Eliú. ¿Por qué digo que una profecía? Ya vamos a ver por qué. Porque el capítulo de Job, el capítulo 33 de Job, lo vemos así, y dice, lo voy a leer del versículo 1, y ahorita ya vamos a llegar al 23, que es donde digo que está el punto clave, ¿vale? Dice, sin embargo, dice así, escucha ahora, Job, le dice Eliú, escucha ahora, Job, le dice, los dichos y todo lo que comunico a los oídos, ¿vale? He aquí ahora, yo abriré mi boca y mi lengua comunicará de mi paladar, ¿cierto? Rectitud de mi corazón, Job 33:3, sino que yo lo estoy hablando del hebreo porque hice una traducción desde el hebreo en algunas cosas, entonces que son muy interesantes, entonces por eso tal vez puede ser diferente a su versión. El versículo 3 dice, rectitud de mi corazón comunicará y sabrán mis labios que expreso sinceridad, ¿vale?
versículo 4, que es el que me llama la atención. El versículo 4 dice, Ruach el Asafni. Dice, el Ruach de Dios me hizo. Y ahí está la palabra Benishmat Shaddai Tehayeni. ¿Listo? Es decir, y ahí lo traducen como el soplo del omnipotente, ¿vale? Resulta que ahí está la palabra, esa palabra que aparece como soplo, es la palabra Nishmat. Nishmat, ¿se acuerdan del Nishmat Hayim cuando estudiamos en 1 Corintios 15? Que traducen como aliento de vida. Resulta que el Nishmat, ahí está en constructo, realmente sería Neshama. Y yo les he explicado a ustedes que la Neshama es la influencia o la inspiración del Ruach HaKodesh en los seres humanos, para los seres humanos. Es la influencia o inspiración divina. En los seres humanos, en los humanos llamados por él. Ojo, no en todos, no, son los que tienen el Ruach, son los que tienen el Ruach del Señor, ¿vale? A eso es lo que se le conoce como la Neshama. Entonces aquí está, Benishmat Shaddai, la Neshama del Shaddai. Y resulta que ahí traducen Shaddai como omnipotente. Y voy a aprovechar de una vez para decirles que Shaddai no significa omnipotente ni el todopoderoso. Resulta que la palabra Shaddai, ¿cierto? Shaddai, esta palabra, creo que es con doble D, Shaddai es de la palabra acadia, Shadu, creo que es Shadu, ¿cierto? Es acadio tomada de una palabra prestada del acadio Shadu. Y resulta que esta palabra Shadu en acadio hace referencia a la montaña, a las montañas. Y resulta que en la Biblia las montañas se entendían por algo que es no conocido, algo que no se conoce. Por eso la palabra Shaddai debería traducirse como el no conocido. El Dios no conocido. ¿Listo? Lo traduciríamos así. El Shaddai no significa ni el omnipotente, ni mucho menos significa de esa manera como el todopoderoso, sino que el Shaddai hace referencia al Dios no conocido, porque dice la escritura, aquel pues que ustedes honran sin haberle visto, sin conocerlo. Por ejemplo, hay un versículo que estaba viendo acá, ¿cierto? El 1 Timoteo 6:16 dice, Yeshua HaMashiach, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el dominio y el eterno. Yeshua HaMashiach es el Shaddai, prácticamente, hay que decirlo, es el Shaddai, no nos puede dar miedo de decirlo, ¿vale? Por eso, es aquel que habita en la luz inaccesible, que aún no se conoce, ¿listo? Por eso se lo vemos cuando Pablo va al Areópago en Grecia y había una imagen allí, ¿cierto? Que dice, eso creo que está en Hechos 17:23, dice, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, el Shaddai. Estaba el Shaddai, él es Dios, ¿vale? Que dice como él significa Dios, Dios el no conocido, o el Dios no conocido, ¿listo? El Shaddai, el Dios no conocido, ¿vale? Aquel pues que ustedes honran sin conocerle, a este les anuncio yo. Y por eso el Salmo 91, ¿cierto? No habla, el Salmo 91 o el 91, vamos a ver una cosa aquí rápidamente. Pero el Salmo 90, ¿cierto? El versículo 1, ¿qué dice? El que habita, pues es que quiero mostrar algo aquí para que entendamos de una vez. Bueno, 91 dice, Señor, tú nos has sido el 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cierto? Morará bajo la sombra, no, ahí no está. Resulta que ahí está hablando, ahí no está hablando de ningún humano habitando en ningún lado. Ahí está hablando, haciendo referencia a Hashem,
que habita en lo alto, el de arriba, que habita en lo escondido. Ahí no está hablando de ningún humano. El Salmo 91:1. No habla de ningún humano, está hablando de aquel que habita en lo escondido, en lo oculto. ¿Listo? Y bueno, esto nos sirve, no tenía pensado hablar aquí, pero pues eso fluye y es el Señor que pone para empezar a quitar cosas de nuestra mente. ¿Listo? Dice, versículo 4 de Job, dice, el que me dio vida, ¿cierto? Entonces diría así, el Ruach de Elohim me hizo, y su inspiración divina, la inspiración del Shaddai, o sea, del Dios no conocido, me dio vida. Vamos a seguir leyendo rápido. Si puedes, vuelve a mí. O sea que ya es Dios quien está hablando a través de Eliú a Job. Ya está el del Señor que está hablando a través de Eliú. Si puedes, vuelve a mí, le dice a Job. Si puedes, vuelve a mí. Ordena, entre paréntesis, tus palabras delante de mí y sostente. He aquí yo conforme a tu boca, o sea, tu dicho, por Dios, soy por Dios, ¿cierto? Soy por Dios. De barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi carga sobre ti pesará. Estamos en el versículo 7, ¿cierto? O sea, mi carga sobre ti no estará inamovible, no, se moverá en algún momento. Versículo 8. Ciertamente tú dijiste a mis oídos, yo oí la voz de tus palabras que decían, ¿de quién? De Job. Mire las palabras de Job. Mire lo que decía Job. Yo soy inocente y sin pecado de condenación. Yo no tengo pecado encubierto en mí. Porque resulta que ya sabemos muy bien que la palabra que traducen como iniquidad es la palabra pesha, ¿cierto? En hebreo, pesha, que traducen iniquidad, pero que hace referencia al pecado de condenación. Pecado de condenación. Uy, sí, es que esta letra. El pecado de condenación. ¿Listo? Y la palabra que aparece ahí como maldad es la palabra avón, ¿cierto? Avón. Y avón hace referencia al pecado cubierto, pecado encubierto. Pecado encubierto en el cual se persiste, ¿cierto? Pecado encubierto en el cual se persiste. Entonces, mire ese concepto que tenía Job de sí mismo. Y por eso el Señor le habla. Y le dice, y mire lo que dice Job. He aquí él buscó enemistad contra mí y me considera enemigo para él. Pues puso mis pies en el cepo y vigiló todo mi itinerario, o sea, toda mi vida, ¿cierto? Versículo 12. He aquí, en esto no has hablado con justicia, le dice a Job. No has hablado con justicia. Y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Versículo 13. ¿Por qué causa abogas contra él? O sea, ¿por qué? ¿Qué estás defendiendo de tú, la verdad? ¿Qué estás defendiendo de ti? Esta pregunta. Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, como lo dice Pablo. ¿Por qué altercas con él? Él es Dios, él verá qué hace. Lo dice Pablo en Romanos 9, prácticamente así lo dice. Versículo 14, porque en una comunicará Dios y en dos no considera el hombre, o sea, no entiende. Por sueño, el versículo 15, en visión de la noche, o sea, dice que hay dos formas de comunicarse el Señor con el hombre. Por sueño y en visión de la noche. ¿Listo? Cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho, ¿sí? Como a recostarse. Versículo 16. Entonces revela al oído de los hombres y firma o señala la instrucción. Versículo 17. Que para quitar al hombre de su obra, o sea, la obra humana, para quitar esa obra humana de nosotros y apartar del hombre rudo la soberbia. Mire lo que hace el Señor, de esa manera nos trabaja a través de los sueños, a través de las visiones, ¿vale? Y a través de las personas que también disponen a nuestro lado, que son de Él. Versículo 18, ¿para qué? ¿Para qué lo hace? Dice, detendrá su pescuezo. Ahí está la palabra, el traducen alma, ¿cierto? Ahí está la palabra nefesh. Ahí no está hablando de un alma, de un Gasparín, está hablando del pescuezo, del ser. O sea, detendrá tu ser del sepulcro y su vida de que sea atravesada. ¿Vale? Versículo 19. También sobre su cama es hecho razonar, se le hace razonar y con dolor fuerte en todos sus huesos.
Versículo 20, que le hace que su vida aborrezca el pan y su pescuezo la comida suave. Ah, ¿cómo así? O sea, que el alma come, porque ahí dicen desde alma, ¿no? No, el alma no come, el alma no, el alma ya sabemos qué es esto, ¿vale? Valga la redundancia. Ya sabemos qué es el ser. Era el ser, el pescuezo que dice la comida suave. Versículo 21, su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen, o sea, se empieza a consumir. Versículo 22, su pescuezo se acerca al sepulcro y su vida a los que le causan la muerte, ¿vale? Y el versículo 23 es el que yo les digo que hay la profecía del Paráclitos, perdón, Paráclitos, ¿listo? Paráclitos. Dice, si tuviese disponible junto a él, ¿qué dice la versión Reina Valera, el 23? Dice, elocuente mediador, ¿no? O no sé si hay otra traducción ahí. No, aquí es elocuente. Elocuente mediador. Ahorita que aparece la palabra malaj. Yo tengo otra versión que dice, pero si hay cerca de él un ángel. ¿Cómo? Paula, Dice, pero si hay cerca de él un ángel, uno entre mil que hable en su favor. ajá, no. Resulta que hay, gracias, un ángel, imagínense, un ángel. No, es que ahí también ahí es un error del traductor, porque recuerden ustedes que yo les he explicado que la palabra malaj, que traducen como ángel, no es ángel. No debería traducir como ángel. Malaj es un mensajero que puede ser celestial o puede ser terrenal, un enviado. De hecho, la palabra del Señor es malaj. Punto. Es un mensaje, un mensajero. Ahí por eso no debería decir ángel. Si dice ángel, táchelo. Me atrevo a decir que lo tache. Ahí no dice ángel. Ahí diría mensajero, ¿cierto? Un mensajero mediador, un melitz, ¿cierto? Pero resulta que esta expresión, la expresión malach melitz, es la que en el Targum y en el Talmud utilizan como paráclitos o paraclit en hebreo o paraclita en arameo. Paráclitos, malach melitz, es una expresión, imagínense. Entonces se quedaría así. Si tuviese disponible junto a él un paráclitos, ¿cierto? De entre miles que anuncia al hombre su deber. ¿Y quién fue el que vino a anunciarnos a nosotros cómo debemos comportarnos aquí en la tierra? Yehoshua HaMashiach. Y tengan esto en cuenta lo que les estoy diciendo porque quiero que lleguemos a un punto, ¿vale? Porque resulta que al Ruach HaKodesh en Juan 14 también se le llama el Paráclitos. Ah, entonces, ¿quién es el Ruach HaKodesh? Esa es la pregunta. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? Ya vamos para allá, ¿vale? Que traducen como Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Paráclito? Si dice que Jesús es el Paráclito, ¿cómo que el Espíritu Santo es el Paráclito también? Esa es la pregunta que uno debería hacerse. Preguntas que no dejan dormir. No, pero sí tienen respuesta. Gracias al Señor. Y el versículo 24, sigamos leyendo hasta el final, dice, que le diga, o sea, hablando del Paráclitos, que le diga que Dios tuvo piedad de él. Imagínense, el Paráclitos que nos diga a nosotros que Dios tuvo piedad y que lo libró de descender al sepulcro, que halló remoción de pecados. Resulta que ahí está la palabra kofer o kipur. ¿Se acuerdan de Yom HaKippurim, de la cita? Pues ahí está la palabra kipur, y kipur, recuerden que significa, creo que es intención, voz activa, significa remover, y que Yom HaKippurim significa el día de la remoción ¿de qué? De este cuerpo, cuando se ha transformado de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo corruptible, estamos a uno incorruptible. ¿Se acuerdan? Gemo Yom HaKippurim hace referencia a eso, al revestimiento de este cuerpo en un cuerpo incorruptible. Entonces dice, para que haya remoción de pecados, o sea, perdón de pecados. Versículo 25, su carne será más tierna que la del niño, ahí está la palabra Na'ar, o joven, y volverá a los días de su juventud, o sea, al vigor, en la voluntad del Señor. ¿Listo? Porque eso son expresiones, la juventud, porque la juventud no se puede medir a ciencia cierta en la Biblia, ¿no? Es como decir, meditará de día y de noche. No es que todo el día tengas que meditar en la palabra. No. Eso es una expresión hebrea que hace referencia, meditarás en la palabra cuando estés en tu mejor momento y meditarás cuando estés en los momentos en la noche, cuando estés en tus momentos de dificultad. ¿Listo? Eso es lo que significa. No es que todo el día, porque es imposible mentalmente hacerlo. Tienes que hacer otras cosas en el día.
¿vale? Entonces dice, versículo 26, suplicará a Dios, y ¿qué? Este le reconciliará. Ah, mire que el perdón, la intercesión del Paraclitos, al decirnos todo esto, que hemos sido perdonados, podemos suplicar a Dios para, ¿y qué dice? Y nos reconciliará. ¿Quién? Dios es el que nos reconcilia, porque la voluntad de Dios es reconciliarnos con Él, lo hemos hablado. Ese es el primer paso de la reconciliación, ve, de la voluntad divina, reconciliarnos con Él. Por eso el amor se manifestó. El amor es la manifestación de la voluntad divina, para reconciliarnos con él del pecado. Y dice, y verá delante de él en Truá. ¿Qué dice la Reina Valera, el 26? Dice, orará a Dios y le amará y verá su faz con júbilo. No, ahí no dice así. Dice, y suplicará a Dios y le reconciliará y verá delante de él en Truá. ¿Se acuerdan que la Truá vimos que es el día de Yom Teruah? ¿Se acuerdan que son las citas que vienen nuevamente, cierto? De los muertos. Perdón, de los muertos. Yom Teruah, que estaba escribiendo acá. Resulta que Yom Teruah hace referencia a que al shofar, a la voz de Mashiach. Y resulta que esa voz de Mashiach se va a escuchar en el día que él venga, cuando los muertos se levanten de entre las tumbas. Y nosotros, aún los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan que vimos de eso? Entonces, lo que yo entendía aquí y con lo que lo relacionaba era que y verá delante de él en Truá, o sea, en la resurrección de los muertos, en la venida de él, cuando estemos delante de él, lo podremos ver. Y dice, y lo volverá a la justicia de ¿quién? Del Señor, porque él es el justo. Y ahí es donde vamos a entender algo en primera de Juan ahorita. Tengan eso ahí presente. Mire todo lo que concatena. Y tiene mucho que ver porque estábamos leyendo en primera de Juan, que dice que si confesamos que tenemos pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Mire que el Paraclitos, ¿qué dice? ¿Para qué fue enviado el Paraclitos, el Espíritu Santo? Para convencernos de justicia, verdad y pecado. Y el Paraclitos es Mashiach también. Ahorita vamos a ver voy a hacer un gráfico ahorita a ver si me entienden cómo funciona la cuestión, a ver si me hago entender, porque uno por imágenes se comprende mejor, ¿vale? Y resulta, y dice, él mira, versículo 27, él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé, o sea, cometí pecado, error, y torcí lo recto, y en nada me ha aprovechado, Dios redimirá su pescuezo, ese es el versículo 28, ¿vale? Dios redimirá su pescuezo para que no pase al ¿qué? Al sepulcro. O sea, para que no quede en condenación. Eso se hace referencia allí. Y su vida se verá ¿en qué? En luz. Ya vimos lo que es la luz. Versículo 29. He aquí, todas estas cosas hace Elohim, hace Dios. 2 y 3 veces con el hombre, o sea, las veces que sea necesaria, al que llama, para apartar su pescuezo ¿de qué? Del sepulcro, y para iluminarlo en la luz de la vida. ¿Y quién es la luz de la vida? Mashiach, lo vimos la semana pasada. Yo soy la luz del mundo, soy la vida, la luz y la resurrección. Entonces, mire, todo lo que tiene que conectar no solo son palabras de Eliú, sino que es una inspiración divina. Por eso él lo dijo arriba. El Rúa de Dios, ¿cierto? Me inspiró. El Rúa del omnipotente, del Dios no conocido, me inspiró. ¿Vale? Y conforme a la inspiración, habló. Entonces, mire todo eso que le dice el Señor a Job. Entonces le dice al final, versículo 31. Escucha, Job, y óyeme. Cállate y yo hablaré. O sea, silencio y yo hablaré. Si dispones de razones, o sea, si tienes algo que decir, comunícalo de vuelta a mí. Porque me deleito justificándote a ti, o sea, corrigiéndote. ¿Vale? O sea, no es que el Señor sea malo, no, corrección es instruyéndote. Entiéndase como una instrucción. ¿Vale? Versículo 33. Y si no tienes nada que decir, óyeme tú a mí, calla y te haré aprender sabiduría. Entonces, mire todas esas conexiones, especialmente cuando encontramos lo que es el Paráclitos, ¿vale? Todo lo que hace referencia al Paráclitos, una maravilla. Y nos está diciendo que Yehoshua es que el Paráclitos, el Paráclitos, es una profecía de Mashiach, hacia Mashiach, a nuestro Adón. Entonces, vamos viendo
¿vale? Porque el Paráclitos también dice, les enviaré consolador. ¿Se acuerdan que traducen por allá el Juan 14? Es Paráclitos, ¿vale? Sí, el que ayuda, el que habla, el que nos ayuda a nosotros en nuestro juicio. En nuestro juicio. Y es muy curioso porque justo de eso se trata Shavuot, esta cita de hoy, la de que empieza ahorita en la noche, sobre el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre toda, cualquier carne que él escoja. Entonces es muy interesante porque si leemos todo el versículo 1, vamos a primera de Juan capítulo, mire que nomás hemos estado en el versículo 1. Mire el versículo 1 lo que dice: discípulos míos, estas cosas a ustedes les escribo para que no erren. Y si alguno llegase a errar, cometer pecado, Paráclitos, ¿cierto? Tenemos a alguien quien es llamado, o sea, disponemos de alguien quien es llamado en nuestra ayuda y que pertenece a Abba. ¿Quién? A Yehoshua el justo. Resulta que ahí está la palabra justo, que es la que traduce, que es sadik, ¿vale? En hebreo. Y el sadik, ¿cierto? Significa aquel que imparte la justicia para justificar a otros con base a un proceso, porque está capacitado para ello. Eso es lo que hace un juez. Y la palabra dice que él es juez justo. Él es el juez del universo. Y ya lo vamos a leer en el Salmo. Entonces, la justicia es un atributo de él porque viene de él. Él es justo, nosotros somos justificados por él. Por eso nosotros no podemos decir que somos justos, somos justificados. Eso lo dice la carta a los romanos. Y habiendo sido justificados por él, somos justificados por Mashiach. Somos justificados por el juez justo. Entonces, es un atributo la justicia del Señor porque él ejerce el debido proceso. Y eso lo dice David también. Él es justo. Él es juez justo. Él es Mashiach Yehoshua. Él es Abba. Él es la luz. Él es la vida. Él es el Reshit. Él es el sacrificio vivo. ¿Vale? Él es la fidelidad. Él es el Paráclitos. Imagínense todo lo que es atributos de él. Solo que se manifiesta en diferentes maneras. Pero es uno mismo. Es indivisible. No es una unidad compuesta. Es su poder manifestando en diferentes formas. Y Yehoshua HaMashiach, su cuerpo, es una manifestación de él. Y eso hay que entenderlo. Por eso dice el Salmo 9.5. Salmo 9.5 dice: cuando hiciste el debido proceso de mi juicio, te sentaste en el trono a juzgar con justicia. Él está en el trono de justicia, que hay lo que se conoce como Hashem. Hashem es el nombre de Hashem, que significa el nombre, ¿vale? Es lo que hace referencia a la justicia, el atributo de la justicia. Y Elohim, el atributo del amor. Por eso vemos que cuando le entrega las promesas a Adán en el Génesis, habla Hashem Elohim, la justicia, el debido proceso, sus mandamientos y el amor, para que vaya acompañado. Entonces mire que la justicia va acompañado del amor y viceversa, porque si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, o sea, guardamos, hacemos el debido proceso, obedecemos, ¿listo? Y hacemos lo que es justo, lo que Él nos ha dicho que es justo, porque Él es el justo. ¿Qué dice el Salmo 25, versículo 8 y 9? Dice: bueno y recto es Hashem. ¿Listo? Mire lo que dice Hashem, el juicio. Por lo tanto, Él orientará como un proyectil. ¿Por qué lo traduje así? Porque está la palabra yará, que es la raíz de donde viene la palabra Torah. Y que la palabra yará literalmente hace referencia a lanzar un proyectil para dar en el blanco. Entonces, Él es el que nos orienta y nos organiza para dar en el blanco. Y dice: por lo tanto, Él orientará como un proyectil a los que erran en el camino. Imagínense, Él es el que nos ayuda y nos organiza. Venga, por aquí no es, usted se desvió, venga, lo encamino mejor, venga, lo tira. Literalmente, Él es el que hace eso. Entonces, Mashiach, como Abba, pero en diferentes manifestaciones, toma el lugar de todas estas manifestaciones con un propósito. ¿Cuál?
restaurarnos, reconciliarnos con Él. Él toma el lugar de juez, toma el lugar de paráclitos, toma el lugar de fidelidad, de sacrificio y nos lleva a confesar, que es cuando nos presentamos ante el trono de gracia, de la gracia. Y lo que nosotros conocemos como oración, que no es conversar con Dios, porque ya les he dicho que la palabra filá no hace referencia a conversar con Dios ni hablar con Dios, sino es presentarme ante el tribunal, ¿cierto? Ante el juez justo para ponerme a cuentas con él cuando hago algo indebido. Porque el propósito de confesar es hablar lo que es justo, y lo justo es: he pecado contra ti, ¿cierto? Perdóname. Y hablar su palabra, que es lo justo. Entonces, para ver si me entienden, ya aquí con esto vamos terminando, ¿vale? Aquí tenemos a Abba. Abba, ¿cierto? La fuente. Y aquí tenemos el tribunal, ¿cierto? El tribunal de justicia. Acá, voy a hacer un dibujo bien feo para que me entiendan, pero pues es aquí donde se sube el paciente y aquí donde está el juez. ¿Por qué? Y aquí sale la justicia. Acuérdese que de Abba sale todo. La justicia, sale la fidelidad, salen todas las cosas. Luego tenemos aquí frente al juez, tenemos al que está culpado, ¿cierto? Que en este caso seríamos nosotros. Y aquí tenemos nuestra ayuda, ¿vale? El que nos defiende, traduzcámoslo como abogado, ¿cierto? El amigo que nos ayuda, ¿vale? Jesús, el amigo que nunca falla, como no lee por ahí muchos cuadros en las casas, ¿no? El amigo que nunca falla. Entonces, resulta que de Abba sale Yehoshua también, ¿cierto? El Paráclitos. Pero también sale el Ruach HaKodesh. ¿Y qué es el Ruach HaKodesh? ¿Qué significa el Ruach HaKodesh? O sea, ¿cómo sería traducido? El poder de la santidad. ¿Y quién es la santidad? Dios. El Ruach HaKodesh es Dios. Yehoshua HaMashiach es Dios. Y Abba es Dios. Yehoshua HaMashiach. Pero en estos momentos, Yehoshua HaMashiach, y ahorita lo vamos a leer para que lo vean, el cuerpo de él está sentado en un lugar por acá, ¿cierto? Presentándose como diciendo, apelando ante Abba, nosotros, Señor, perdónanos, ¿cierto? Porque nosotros, si estamos en ese tribunal, es porque estamos cuando nos presentamos ante el tribunal es porque hemos cometido un error. ¿Y qué estamos haciendo en el tribunal? Confesando el delito, ¿cierto? Y que se busquen todas las pruebas. Y está el acusador por acá también a un lado, ¿no? El que está acusando. Ya sabemos quién es, Satanás. Pero el Señor, ¿qué dice? Hombre, como de aquí sale la justicia y la fidelidad, como dice, fiel y justo es él, fidelidad. Entonces, la justicia y la fidelidad, Mashiach dice, hombre, este paciente o esta mujer es hijo mío. Yo lo llamé. Yo recibí todo su pecado y toda su culpa sobre mí, ¿vale? Entonces, como a este yo lo hice partícipe de mi sacrificio, que es sangre, partícipe de la sangre significa el sacrificio de él, y mi sacrificio lo acobija, entonces, ¿qué hago aquí? Lo declaro inocente. ¿Por qué? Porque yo recibí todo el castigo sobre él. Y yo sigo presentándome, porque Mashiach sigue presentando como el sacrificio continuo, ¿vale? Una vez y para siempre. Por eso él es como el intercesor entre Abba, de donde fluye la justicia y la fidelidad, y nosotros. Pero Yehoshua es el mismo Dios, solo que en este caso su cuerpo está haciendo el ejercicio ¿de qué? Del sacrificio, de ese sacrificio que se presentaba en Yom HaKippurim cada año para perdón de pecados del sumo sacerdote y del pueblo. Entonces mire que él es el que cobra el tiro de esquina, corre y mete el gol, y cabecea y mete el gol. Él hace toda la obra, porque la buena obra que comenzó la perfeccionará. Entonces, eso es. Ahora, otra cosa es que todos los días, ya si nos presentamos ante el tribunal de Dios todos los días a confesar el mismo pecado es porque algo anda mal. ¿Sí me van a entender? Porque es que es como cuando vas a un tribunal, cometiste un error, te llevan al tribunal.
te pasaste un semáforo en rojo, la multa es esta, listo, tenés que pagar la multa, ¿cierto? Pero si seguís reincidiendo, es porque hay algún problema allí, ¿vale? No hay arrepentimiento genuino y las consecuencias van a ser mucho peor. Y ahí es donde tenemos que revisarnos. Se peca deliberadamente. Ahí ya uno puede cuestionarse, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Tengo el rúa o no tengo el rúa? Y el problema es que viene un castigo peor, no porque él sea malo, es porque él ejerce, es la justicia en sí que viene. Si tú, hombre, es que si tú haces algo malo, la consecuencia viene mala. ¿Y él qué hace? Él no hace nada, él no mete su mano, porque él siendo justo y fiel, él tampoco puede ser alcahuete, ¿vale? Un Dios alcahuete, no puede alcahuetear las cosas. Pero muchas veces no nos damos cuenta de esto, que estamos errando tanto. ¿Por qué? Porque nuestra mente anda puesta en las cosas de este mundo y en las manos del maligno. Y nos quedamos con la mente nublada y la vista muy corta. Y yo lo relaciono como cuando tenemos un dolor de cabeza. Anoche me dio uno fuerte. Y te domina tanto el dolor que debes cerrar los ojos y permanecer en la oscuridad para que no te duela, imagínate. Porque la luz, por más mínima que sea, te va a fastidiar. Y debe pasar un tiempo en reposo, en tinieblas, o debes tomar una medicina para combatir ese dolor de una sola. Pero bendito es Él, porque su juicio es recto y justo, y su infinita piedad nos da la salida. Porque aunque debamos pagar la consecuencia del acto, ¿vale? Al final esa reprensión se convierte en restauración para nosotros sus hijos, porque Él corrige al hijo que ama, Él disciplina, dice la Escritura, en Hebreos, en Apocalipsis. Y lo hace con el fin también de glorificarse en nuestra debilidad para mostrarle a las tinieblas que no somos de Él, sino que somos hijos de Dios y Él se glorifica en nosotros y Él es nuestra ayuda, ¿vale? Y resulta que el versículo 2 de Primera de Juan, y ya con ese terminamos, es el que nos ratifica. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo vamos? No, miro porque es que yo, 1:14. Ya voy a terminar acá, ¿vale? Es el que nos ratifica lo que estamos hablando aquí. ¿Qué dice el versículo 2? Del versículo 1 leámoslo. Dice, discípulos míos, esto lo escribo a ustedes para que no cometan pecado o error, ¿cierto? Y si alguno llegase a cometer un pecado, ¿qué dice? Paráclitos tenemos para con Abba, es decir, que le pertenece a Abba, a Yehoshua, Hamashiach, el justo. Es decir, o se puede tomar como y o es decir, Él es la propiciación con relación a los pecados nuestros y no con relación solamente a los nuestros, sino con relación a los del cosmos, a los del mundo. Y resulta que ahí la palabra que yo les decía ahorita es la palabra propiciación, ¿vale? La propiciación que aparece ahí es la palabra hilasmos, ¿cierto? Hilasmos, que sería la palabra hebrea kippur. ¿Se acuerdan de Yom HaKippurim, el Kippurim, ¿cierto? Y resulta, o Kippurim, y ya como les dije ahorita, el Kippurim, ¿quién es? ¿Quién es el cordero de expiación por nuestros pecados? ¿Quién es el cordero que hizo remover nuestros pecados? Yehoshua HaMashiach. Y el Kippurim era el cordero, el animal sacrificado en Yom HaKippurim para remoción de nuestros pecados, que tipificaba el quitar esta carne cuando Él venga y revestirnos de un cuerpo incorruptible para poder estar delante de Él cara a cara, porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos, dice la Escritura. Y resulta que esto, el sacrificio, lo hacían cada año, ¿vale? En las citas de otoño. Y resulta que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el caporet, ¿cierto? Que era la parte de la tapa de arriba del arca. Y en medio de los dos testigos, los querubines, ¿cierto? Que habían allí, regaba la sangre para que fueran testimonio y quedara evidencia de que el pecado de ese año, digamos, había sido consumado por el del sacerdote primeramente, como dice la Escritura, y por el de todo el pueblo. Un año más de gracia prolongaba el Señor. La gracia se veía de esa época. Es que la gracia está desde el Génesis. Ya cuando el Señor le da esa oportunidad a Adán y a Eva.
Ya, y ahí se ve la gracia, el sacrificio que hizo antes de fundar el mundo. O sea, antes de someter la tierra a vanidad, al pecado, ¿vale? Por eso el sumo sacerdote, a pesar de que era un representante de Dios aquí en la tierra, no era el mismo Dios. Pero sí tenemos al sumo sacerdote en los cielos, ¿cierto? Quien él mismo oficia el ejercicio de sacerdote, el que lleva el sacrificio, pero asimismo también se presenta como sacrificio. Y que en este momento está sentado, ¿cierto? Esperando a ser coronado como rey, ¿vale? Y que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Porque él vino. Y él sí quiere decir que si resulta que el sumo sacerdote era un Mashiach, porque así lo ve la palabra, un Mashiach, el Cohen Hamashiach le llamaban. El Cohen Hamashiach era que se vestía con las vestiduras de santidad, era que no era que el sumo sacerdote, la persona era Dios, sino que todo lo que él portaba, que había sido distinguido por Dios, era lo que hacía ver como si él fuera el mismo Dios, ¿vale? Delante del pueblo, pero no era Dios, me hago entender, o sea, eran las vestiduras, era un ejercicio pedagógico, pero mire que la palabra dice que el sumo sacerdote tenía que presentar por sus pecados también, ya era corruptible, punto. Pero tenemos al sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach, es decir, Dios vino acá a la tierra, eso comprueba más. ¿Ah? Por eso Hebreos 10, 12, ¿qué dice? Vamos a leer Hebreos capítulo 10, terminamos, estas dos citas ya son las últimas que tengo acá, ¿cierto? Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 15, dice, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Ya sabemos que la diestra es una palabra, una expresión lingüística que significa el cielo. ¿Listo? Se ha sentado en los cielos, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, un solo corbán, o sea, un solo sacrificio, hizo perfectos, que es perfección, limpieza de conciencia, para siempre a los que son santificados, distinguidos por él, a los que le ha dado su ruaj y los ha colocado dentro de sus parámetros. Dice, y nos atestigua lo mismo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y ahí viene una profecía, ¿listo? Hebreos 9, 11 al 14. Hebreos 9, del 11 al 14. Dice, pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote, ahí está, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de la vida eterna, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mashiach, su cuerpo no era de esta creación, ¿vale? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, o sea, sacrificio. Ya sabemos que sangre es igual a sacrificio, una víctima. Y por su propio sacrificio entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Donde entraba aquí en el sumo sacerdote una vez al año, pero tenía que volver a salir. Dice que entró ya una vez y para siempre, habiendo establecido una redención de tiempo escondido, o sea, una expiación de tiempo escondido. O sea que la puerta de la gracia está abierta hasta cuando Él venga. Y cuando Él venga, esa puerta se va a cerrar. ¿Vale? Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los incompatibles con la santidad distinguen para la purificación de la carne, cuanto más el sacrificio de Mashiach, el cual mediante el Ruach Olam, mire que el Ruach HaKodesh, el poder del Olam, ¿cierto? Se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará sus conciencias, que eso es perfección, de obras muertas para que le sirvan al Dios vivo. Entonces, miren que Yehoshua HaMashiach, el Paráclitos, el Ruach HaKodesh, Abba, el sacrificio, todo, Él es la propiciación de nuestros pecados, o sea, Él es el Kippurim, Él es el sacrificio perfecto, y no solamente por el de nosotros, sino por el de todo el mundo. ¿Qué se refiere al de todo el mundo? Cualquier persona en el mundo que Él quiera darle salvación, punto.
Ya está, para que no nos vayamos a confundir. Listo, como que, ay, pero es que si hemos dicho que esto, entonces, ¿por qué dice que todo el mundo? No, entiéndase todo el mundo, es que él murió por cualquier persona, por eso dice en el profeta Joel, y derramaré mi rúa sobre toda carne. Ahí no dice toda carne. Kol basar es la expresión para decir sobre cualquier carne que él quiera. Ya no hay judío ni griego, no hay nada. Puede ser un africano, puede ser un chino, puede ser un ruso, puede ser lo que sea. No hay impedimento porque es su obra y todo lo sujeto a él. Y como él es dueño de su obra, él verá qué hace y quién le va a decir algo. ¿Listo, familia? Entonces dejemos hasta allí, ¿vale? Dejemos hasta allí y literalmente espero que haya quedado claro. Espero que solo avanzamos nomás 2 versículos del capítulo 2, pero bueno, no importa. ¿Vale? Lo importante es entender los conceptos, que se comprendan y que de esta manera podamos comprender la obra redentora de él, ¿vale? De quién es él, porque cada palabra, cada detalle, y miren la importancia de cada cosa, ¿no? De esto podemos dimensionar mucho más. Y lo que vimos en Job, la verdad no me lo pensaba encontrar, y yo no, ni lo había leído muchas veces, pero yo como que, hombre, no, ni sabía que hacía referencia a eso, ¿vale? Entonces, bueno, listo familia, eso es todo. Shabbat Shalom, Shabbat Tov. Ahorita nos vemos en la noche, si Dios quiere a las 7 de la noche yo les mando el link a los que se quieran conectar punto para la cita de Shavuot. Es simplemente un ceder sencillito, ¿vale? No hay ningún inconveniente, es algo muy práctico, no vamos a hacer nada más y de pronto una pequeña reflexión, ya que estamos hablando del Ruach, sí he sentido moverme a hablar del Ruach un poco más, ¿listo? Aclarar un poquito más sobre el Paráclitos, ¿vale? En Juan 14 y en otros versículos más. Listo, familia, eso es todo por hoy. Bueno, mujeres, porque son puras mujeres las que hay aquí. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, ¿cierto? Y bueno, nos vemos ahora más rato para la cita. Dios los bendiga. Chao a todos.